En un período marcado por la opresión y la desigualdad, un hombre se levantó desafiando la tiranía y pidiendo justicia. Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, dedicó su vida a transformar México, luchando contra un régimen autoritario que sofocó los sueños de millones. Su viaje, lleno de desafíos y sacrificios, no solo dio forma a la Revolución Mexicana, sino que también encendió una llama de esperanza que aún resuena en los corazones de muchos. Prepárese para explorar la vida de un líder que creía que el verdadero cambio requería coraje, fe y un llamado a la unidad. Únase a nosotros en este apasionante viaje a través de la historia. Francisco I. Madero nació el 30 de octubre de 1873 en Parras de la Fuente, Coahuila, un pequeño pueblo del norte de México. Hijo de una familia adinerada dedicada a la agricultura, Madero recibió una educación privilegiada que lo expuso a las ideas liberales y progresistas de la época. Estuvo profundamente influenciado por pensadores de la democracia y los derechos humanos. El México de su juventud estuvo marcado por una realidad social y política desigual, con una aristocracia rica que vivía en contraste con una vasta población empobrecida. Esta disparidad social generó descontento entre las clases bajas. A medida que Madero crecía, se volvió cada vez más consciente de las injusticias que permeaban a la sociedad mexicana, lo que lo motivó a involucrarse en la política. Su educación y sus experiencias de vida moldearon su creencia de que era posible un México más justo, guiado por la igualdad y la libertad. Esta visión se convertiría en la columna vertebral de su lucha y de su firme convicción de que el cambio era necesario para el bienestar del país. La dictadura de Porfirio Díaz, que duró más de 3 décadas, se caracterizó por un régimen autoritario y represivo. Porfirio Díaz, un ex campeón militar, llegó al poder mediante un golpe de Estado, y desde entonces ha consolidado su posición en el gobierno, mediante la represión de cualquier forma de oposición. Bajo su gobierno, el país vio avances en modernización e infraestructura, pero a un alto costo en la concentración de la tierra en manos de unos pocos, la violación de los derechos de los trabajadores y la opresión de los grupos indígenas. Durante este periodo, la mayoría de los mexicanos vieron desvanecerse sus esperanzas de prosperidad mientras la élite rica prosperaba. La corrupción y el favoritismo impregnaron el gobierno, aumentando el resentimiento popular. Comenzaron a surgir voces de descontento, pero fueron sofocadas por la brutalidad del régimen. Madero se volvió cada vez más crítico con este escenario, y pronto se daría cuenta de que no había otra alternativa que desafiar la dictadura y buscar cambios significativos en México. Esta situación crearía un terreno fértil para la Revolución Mexicana, donde se convertiría en un líder fundamental y símbolo de la lucha por la justicia. San Francisco I. Madero no solo fue un político, sino también alguien que creía en las fuerzas espirituales que dan forma a la vida y la sociedad. Desde su juventud se sintió atraído por el espiritismo, doctrina que enfatizaba la comunicación con los espíritus y la búsqueda de una comprensión superior de la justicia y la moral. Para Madero, los mensajes espirituales lo guiaron en su visión de un país más justo. Creía que la transformación de México no solo vendría a través de reformas políticas, sino también a través de una revolución moral y espiritual. Madero vio el espiritismo como una fuente de esperanza y un apoyo a sus convicciones de que las injusticias deben corregirse. Sus creencias espirituales también inspiraron su llamado a la gente a unirse en pos del cambio, alentando a todos a luchar por un futuro donde se respete la dignidad humana. Esta combinación de espiritualidad y vocación política lo convirtió en un líder carismático que supo tocar los corazones y las mentes de los ciudadanos descontentos. El llamado de Francisco I. Madero a la justicia social resonó profundamente con los deseos de un pueblo cansado de la opresión y las desigualdades. Al reconocer las dificultades que enfrentan los trabajadores, campesinos y indígenas, Madero articuló una visión en la que todos tendrían garantizados derechos y dignidad en el trabajo y la vida. Sus discursos y escritos inspiraron a muchos a unirse a su causa, recordándoles que el cambio no solo era necesario, sino posible. Abogó por reformas agrícolas que redistribuyeran la tierra
y garantizaran condiciones laborales justas. En ese momento, Madero no solo se convirtió en la voz de la Revolución Mexicana, sino también en un símbolo de esperanza, ofreciendo una nueva forma de vida para quienes habían sido vistos como invisibles durante décadas. Sus llamados a la lucha pacífica y la justicia social movilizaron a miles de personas que comenzaron a creer en un futuro donde la opresión ya no dominaría sus vidas. El 5 de octubre de 1910, Francisco I. Madero, decidido a liberar a México de la tiranía de Porfirio Díaz, proclamó el Plan de San Luis. Este documento no fue solo un manifiesto político, sino un llamado a la rebelión popular. En él, Madero instó a todos los mexicanos a levantarse contra la injusticia y luchar por la libertad, al tiempo que prometió la devolución de las tierras confiscadas y la celebración de elecciones justas. La declaración rápidamente se convirtió en un símbolo de resistencia, reavivando las esperanzas de millones de personas que habían perdido toda fe en la política. El Plan de San Luis no solo esbozaba los principios del nuevo orden que Madero quería instaurar, sino que también prometía la devolución de los derechos al pueblo oprimido, instigando una ola de apoyo popular que aumentaría exponencialmente en los próximos meses. Con el lanzamiento del Plan San Luis, las masas comenzaron a movilizarse en todo el país. Campesinos, trabajadores e intelectuales unieron fuerzas bajo el liderazgo de Madero, ansiosos por un cambio que habían esperado durante mucho tiempo. Se formaron organizaciones comunitarias y las ciudades y pueblos se convirtieron en lugares para manifestaciones y reuniones. Madero, haciendo uso de su carisma natural, recorrió diferentes regiones, pronunciando inspiradores discursos que resonaron en el alma de muchos. Enfatizó la importancia de la unidad y el esfuerzo colectivo, instando a los mexicanos a levantarse contra la opresión. El fervor revolucionario creció y las palabras se extendieron como la pólvora, llegando incluso a las clases bajas que antes se sentían impotentes. La movilización de las masas no fue solo física, sino espiritual. La gente empezó a creer en su capacidad para cambiar un sistema que parecía inmutable. Los primeros conflictos armados comenzaron a estallar el 20 de noviembre de 1910, marcando el inicio de la Revolución Mexicana. Las palabras de Madero habían resonado en corazones y mentes, y hombres y mujeres que antes se habían sentido derrotados, ahora se armaron para la lucha. Grupos de campesinos, organizados y motivados por el sueño de reformar la sociedad, entraron en combate contra fuerzas leales a Díaz. Inicialmente estos enfrentamientos fueron desiguales y caóticos, y los revolucionarios dependían más de la valentía que de la estrategia militar. Aún así, los primeros éxitos en combate sirvieron para reforzar la confianza en las tropas de Madero. Las victorias incluso inspiraron a otros a unirse a la insurgencia, provocando que la revolución se extendiera por todo el territorio mexicano. El pueblo estaba dispuesto a luchar por sus derechos y su dignidad, marcando el comienzo de una nueva era de esperanza para la nación. A medida que los conflictos se intensificaron, Francisco I. Madero enfrentó numerosos desafíos y dificultades. La lucha contra el régimen de Díaz no fue solo una batalla física, sino también una guerra emocional y espiritual. Madero necesitaba garantizar el apoyo continuo de las masas y, al mismo tiempo, coordinar las acciones de los diferentes grupos revolucionarios que, aunque unidos por la causa, muchas veces tenían objetivos y estrategias diferentes. La falta de recursos y de armas se convirtió en un obstáculo importante. Muchos de sus aliados más radicalizados exigieron acciones más directas y violentas, mientras Madero se mantuvo fiel a su creencia en una revolución pacífica, lo que le costó el apoyo de los más impacientes. El clima de incertidumbre y constantes desafíos pusieron a prueba sus convicciones y su carácter. Pero Madero se mantuvo firme, analizando cada situación y tratando siempre de unir la revolución a través de la ética y la justicia. Esta determinación en medio de la adversidad le valió aún más respeto y admiradores, solidificando su papel como líder de la lucha por un México más justo. Con el colapso del régimen de Porfirio Díaz, Francisco I. Madero finalmente tuvo la oportunidad de ver hacerse realidad sus sueños de justicia y libertad. La lucha de los revolucionarios culminó con importantes victorias,
y en 1911. Después de meses de intensas batallas y feroz resistencia de las fuerzas leales a Díaz, Madero fue aclamado presidente de México. Su ascenso al poder trajo un soplo de esperanza a millones de mexicanos, que vieron en él la encarnación de un nuevo comienzo. Fue un momento histórico que prometía reformas y la construcción de una sociedad más justa. Madero, como líder carismático, asumió el cargo con la responsabilidad de implementar sus puntos de vista progresistas. Se rodeó de aliados que creían en la necesidad de un cambio real y comenzó un gobierno centrado en promover la democracia y luchar contra la corrupción. Sin embargo, asumir la presidencia no significó que los desafíos terminarían. La tensión política era palpable y las expectativas altas, tanto con respecto a Madero como a la capacidad de su gobierno para cumplir las promesas hechas al pueblo durante la revolución. La posición de Madero como líder demócrata estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras inesperadas. La presidencia de Madero estuvo marcada por una serie de intentos de promover reformas democráticas y sociales radicales. Inmediatamente después de asumir el cargo, convocó a elecciones democráticas, abolió las leyes opresivas y comenzó a distribuir tierras a los campesinos, que eran promesas centrales de su campaña revolucionaria. Madero creía profundamente que la educación y el empoderamiento de la población eran fundamentales para construir un México mejor. Promovió el acceso a la educación y buscó fortalecer los derechos de los trabajadores, generando esperanza entre las clases bajas. Sin embargo, Madero también enfrentó la resistencia de sectores más conservadores, que temían reformas proactivas y cambios en un sistema que siempre los había favorecido. Su idealismo, aunque inspirador, entraba en conflicto con la realidad política del país. La implementación de reformas resultó ser más compleja de lo esperado. Muchos de los aliados de Madero comenzaron a expresar su descontento, cuestionando si era lo suficientemente firme para enfrentar a la élite que se resistía al cambio. Las tensiones aumentaron y el gobierno de Madero comenzó a verse atrapado entre el deseo de seguir adelante con sus propuestas y la creciente oposición que amenazaba su administración. A medida que pasó el tiempo, el descontento popular hacia el gobierno de Madero comenzó a crecer. Muchos de los revolucionarios que inicialmente lo apoyaron se sintieron traicionados cuando se dieron cuenta de que las reformas prometidas no se estaban materializando como esperaban. El descontento era evidente, especialmente entre los campesinos que, a pesar de las promesas de reforma agraria, todavía esperaban tierras. Algunos de los partidarios más leales de Madero comenzaron a criticar su enfoque, considerándolo lento e ineficaz. Las promesas incumplidas y la percepción de que no se estaban produciendo cambios significativos como se esperaba, alimentaron una atmósfera de frustración. En medio de todo esto, comenzaron a formarse grupos políticos rivales y las viejas rivalidades cobraron nuevo impulso. La esperanza que Madero había infligido a la sociedad mexicana contrastaba ahora con una creciente división interna, que amenazaba con desestabilizar su gobierno y también la revolución por la que tanto había luchado. El llamado a la democracia, que había sido la base que sostuvo su ascenso, se convirtió en un arma de doble filo, y el futuro de Madero como presidente estaba ahora bajo una nube de incertidumbre. A medida que aumentaron las dificultades, las traiciones se hicieron inevitables en el gobierno de Madero. El ambiente político estaba en crisis. Los miembros del gobierno y sus aliados comenzaron a retirarse, desmotivados por la falta de avances en las reformas y la creciente polarización del país. La ineficacia a la hora de abordar el descontento popular dio lugar a conspiraciones dentro y fuera del gobierno. Los líderes militares, que anteriormente habían estado de su lado, comenzaron a cuestionar el liderazgo de Madero, lo que resultó en descontento entre las tropas que una vez se habían levantado en armas en apoyo de la revolución. La confianza de Madero comenzó a decaer, y a pesar de sus esfuerzos por promover la unidad, se dio cuenta de que la desilusión se había arraigado entre sus compatriotas. Las tensiones culminaron en un clima de inseguridad política, con rumores de golpes de Estado y movimientos de oposición que amenazaban la estabilidad de su gobierno. Madero, que inicialmente se llamó a sí mismo un agente de cambio y transformación, ahora luchaba por mantener la autoridad en medio de un escenario
en el que la lealtad y la confianza estaban siendo rápidamente erosionadas por la traición y el descontento. La sombra de la incertidumbre se cernía sobre su gobierno, desafiando la idea misma de un México mejor que tanto deseaba construir. En febrero de 1913, un clima de incertidumbre y descontento se cernía sobre México. El general Victoriano Huerta, uno de los aliados de Madero, comenzó a planear un golpe de Estado. Creía que Madero era demasiado débil para llevar a cabo las reformas necesarias, y en secreto se alineó con quienes buscaban restaurar el orden bajo un régimen autoritario. El creciente descontento por la lentitud de las reformas de Madero sirvió de terreno fértil para Huerta, quien se presentó como la solución militar a la crisis. Con el apoyo de líderes políticos ya decepcionados con Madero, Huerta planeó un ataque al Palacio Nacional. El 9 de febrero, mientras Madero todavía buscaba una solución pacífica a la crisis, Huerta lanzó su plan de revuelta, iniciando una serie de sangrientas batallas que culminarían en un momento decisivo en la historia de México. El resentimiento contra Madero se había extendido, haciendo vulnerable a su gobierno, y Huerta lanzó una campaña para derrocarlo y establecer un nuevo control militar sobre el país, lo que debilitó el sueño de un México democrático y justo que Madero había defendido tan fervientemente. Después de días de intenso conflicto, las fuerzas de Huerta comenzaron a tomar el control de la capital. Madero, que había confiado en la lealtad de sus generales, se vio traicionado por quienes previamente le habían prometido protección. El 18 de febrero de 1913, Madero fue arrestado con sus aliados más cercanos, mientras la población, presa del pánico y la confusión, observaba la escena. La captura de Madero no fue solo un golpe para él personalmente, sino un golpe para toda la idea de democracia que él representaba. El papel de presidente fue rápidamente ocupado por Huerta, quien declaró un nuevo orden y se apresuró a eliminar la oposición a su gobierno autoritario. Madero, ahora encarcelado, continuó expresando su indignación y determinación de resistir, pero la realidad era que su poder estaba severamente restringido. Durante este tiempo, su salud comenzó a deteriorarse, reflejando la combinación de estrés emocional y difíciles condiciones carcelarias. La traición de Huerta no solo derrocó a Madero, sino que también intentó enterrar el legado de la Revolución Mexicana bajo un régimen de represión y violencia. Incluso en su sombría situación, Madero no perdió la esperanza. Sabía que la lucha por lo que creía seguía viva, incluso si estaba físicamente atrapado. Cuando el levantamiento popular contra Huerta comenzó a hacer estragos en varias partes del país, Madero se convirtió en un símbolo de resistencia. Comenzó a pensar en estrategias sobre cómo podría comunicarse con sus seguidores, y tal vez inspirarlos a actuar. La posibilidad de un rescate por parte de sus seguidores, como los revolucionarios que alguna vez marcharon junto a él, todavía parecía viable. Sin embargo, mientras esperaba un cambio de rumbo, el tiempo pasó y el ambiente se volvió cada vez más hostil. Las fuerzas de Huerta intensificaron la represión, eliminando cualquier rastro de resistencia. La situación empeoró, lo que llevó a Madero a comprender que la lucha, que antes parecía estar a un paso de una victoria democrática, ahora se estaba convirtiendo en una batalla por su propia supervivencia. El 22 de febrero, durante un traslado bajo fuertes medidas de seguridad, Madero luchó valientemente, pero la traición parecía un destino irreversible. Su última pelea estaba a punto de consumarse, y la esperanza de un futuro mejor para México parecía desvanecerse con un susurro. El 22 de febrero de 1913, la historia de México y de Francisco y Madero llegó a un punto trágico. Madero, todavía fiel a sus ideales, fue ejecutado bajo órdenes directas de Huerta, quien temía que su presencia pudiera inspirar resistencia. La trágica muerte de Madero no solo silenció a un líder, sino que también marcó un momento crítico en la Revolución Mexicana, que se había convertido en un símbolo de sacrificio en nombre de la lucha por la justicia y la libertad. El pueblo, ahora profundamente entristecido por la pérdida de su presidente, comenzó a movilizarse nuevamente bajo la bandera de su memoria. El legado de Madero quedó arraigado en las mentes y los corazones de muchos, que no perderían de vista el sueño de un México libre. Sus ideas sobre la democracia, la justicia
y la dignidad todavía resonaban, lo que llevó a que nuevos líderes se alzaran en su honor. Madero se convertiría en un mártir de la Revolución Mexicana, un símbolo de resistencia contra la opresión y un faro de esperanza para quienes continuarían luchando por los ideales que defendía. México había perdido a un líder, pero la llama de la revolución que encendió nunca se apagaría por completo. Luego de la ejecución de Francisco I. Madero, las voces del pueblo se alzaron en un grito unificado por justicia y democracia. Aunque la traición y la opresión de Huerta silenciaron al líder revolucionario, su espíritu y las ideas que propagó continuaron resonando en cada rincón de México. Los grupos de resistencia comenzaron a organizarse, energizados por la memoria de Madero y sedientos de libertad. Surgieron nuevos líderes, como Emiliano Zapata y Pancho Villa, que heredaron la lucha de Madero y estaban decididos a restaurar la esperanza perdida. Las rebeliones se extendieron y, ante la brutalidad del gobierno de Huerta, los mexicanos se dieron cuenta de que la lucha por la democracia no había terminado, sino que apenas había comenzado. Con cada protesta, con cada acto de resistencia, Madero se convirtió en una fuente de inspiración, recordando a todos que la verdadera lucha por un México justo trasciende a los individuos y requiere de la unión de todos los ciudadanos para construir un futuro mejor. Madero dejó una huella imborrable en la historia de México, no solo como líder revolucionario, sino como defensor de la democracia y la justicia social. Su visión de una nación donde todos pudieran disfrutar de los mismos derechos y dignidad en el trabajo se convirtió en la base para las generaciones futuras. Incluso después de su muerte, los principios que defendió continuaron inspirando a líderes y movimientos que buscaban justicia. La Revolución Mexicana que él inició brindó un ambiente fértil para la lucha por los derechos civiles y sociales, perpetuando su figura como ícono de la resistencia. El deseo de Madero de un México más justo resonó no solo en las calles durante los conflictos, sino también en las instituciones que se formaron después. Sus ideas fundamentales, como la importancia de la participación ciudadana en las decisiones políticas y la necesidad de reformas sociales, dieron forma a la narrativa política de México a lo largo del siglo XX, consolidando su importancia en la construcción de la identidad mexicana moderna. El legado espiritual de Francisco I. Madero trascendió su tiempo y espacio, profundizando en el concepto de justicia y moral. Madero no solo hablaba de cambios políticos, sino que tenía una visión que integraba la espiritualidad en la lucha por una sociedad más justa. Su creencia en el espiritismo proporcionó una dimensión trascendental a su lucha, pues creía que las fuerzas espirituales guiaban sus pasos y que la comunicación con los espíritus podía aportar sabiduría para afrontar los desafíos. Este aspecto de su personalidad resonó en muchos que, como él, buscaban no solo un gobierno diferente, sino un cambio de paradigma que incluyera una ética de solidaridad y compasión. Con el paso de los años, su legado espiritual se convertiría en un faro para quienes, incluso en tiempos de crisis, buscaron inspiración y fortaleza en los mensajes de esperanza, amor y justicia que dejó Madero. Sus creencias serían parte de un movimiento que integraba la búsqueda de un mayor sentido de la vida en la lucha política, donde cada batalla librada era también una batalla por el bienestar del alma colectiva del pueblo. Francisco I. Madero es recordado a menudo como el apóstol de la democracia, título que refleja su compromiso inquebrantable con los principios democráticos y los derechos humanos. Su viaje es una poderosa lección sobre el coraje, la integridad y la importancia de luchar por lo que uno cree. La memoria de Madero se convirtió en un símbolo de esperanza para las generaciones futuras. En cada manifestación, cada huelga, cada acto de cuestionamiento del poder fue inspirado por su ejemplo. Cada año, muchos mexicanos se reúnen para honrar el legado de Madero, no solo por los cambios que logró implementar, sino por la forma en que plantó las semillas de la conciencia cívica entre la gente. Celebrar a Madero es también celebrar la determinación del pueblo mexicano de reclamar sus voces y luchar contra la opresión. Su vida y su muerte son un recordatorio eterno de que la búsqueda de la verdadera democracia no es un hecho aislado, sino un proceso continuo que requiere dedicación y coraje
de todos los ciudadanos. Por ello, Madero sigue siendo un ícono admirado y recordado en todas las batallas por la justicia social en México. La lucha por la justicia y la democracia exige valentía, integridad y compromiso de todos. El legado de Francisco y Madero nos recuerda que un cambio significativo rara vez es fácil, pero siempre es necesario. Su vida ilustra que cada acción, por pequeña que sea, puede encender la llama de la esperanza e inspirar a otros a levantarse contra la opresión. ¿Y a ti qué historia inspiradora te gustaría escuchar? ¿Hay algún líder o movimiento que admires y sobre el que te gustaría saber más? Ante tantos desafíos que enfrenta Madero, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar por sus creencias y valores? ¿Qué desafíos cree que son los más relevantes hoy en día? Si te gustó este contenido y quieres seguir siguiendo historias que marcan la diferencia, suscríbete al canal y no te pierdas nuestro próximo video.